Muy buenas noches nuevamente. Continuamos con nuestro especial de la visita del presidente francés Emmanuel Macron a territorio estadounidense. Ya culminó la visita de Estado del presidente galo a Washington, donde resaltó la amistad y la camaradería por parte de los mandatarios. El terrorismo, el acuerdo nuclear con Irán, el acuerdo pactado sobre el cambio climático en París y el multilateralismo, la libertad y la democracia fueron los puntos más resaltantes durante su discurso del día de hoy en el Parlamento, que además fue muy bien recibido por los senadores demócratas. Precisamente esos puntos y otros temas relevantes de la visita estaremos analizando durante este especial. Les quiero también recordar, aquí tengo conmigo en el estudio a Andrés Castro, él es profesor especialista en tema de gobierno y relaciones internacionales del Instituto de Estudios Políticos de París. Vía Skype me acompaña Robert Valencia. Él es analista político internacional y editor adjunto de noticias internacionales para Newsweek, y desde Washington, desde la capital estadounidense, nos acompaña, como nos ha acompañado durante toda esta transmisión especial, nuestro corresponsal Bricio Segovia. Profesor Castro, quiero empezar a hablar con usted. Hablemos primeramente de uno de los puntos más importantes de esta visita de Estado, que fue el acuerdo nuclear con Irán. Se habló de Estados Unidos que quiere renegociar este acuerdo, pero a ver, está la pregunta del millón. ¿Realmente Irán, que es el principal también interesado y el que está reacio a renegociar este acuerdo, está dispuesto Irán a renegociarlo y a ampliarlo también, como lo dijo el presidente Emmanuel Macron, que posiblemente puedan ampliar este acuerdo? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Culmina la visita del presidente francés como jefe de Estado a los Estados Unidos, y uno de los puntos de la agenda era buscar la permanencia de los Estados Unidos dentro de este acuerdo celebrado con Irán. Eh, yo creo que esa operación de seducción que buscó el presidente francés con el presidente norteamericano Donald Trump no produjo los efectos que él esperaba. Es decir, ese encantamiento, esas buenas relaciones que parece tienen de manera muy personal, eh, llevaron, digamos, a una oposición del presidente norteamericano. De allí la propuesta que ha surgido de renegociar ese acuerdo, a lo cual las autoridades iraníes y quienes apoyan al gobierno iraní se han opuesto. Mm, Será muy difícil este tema. Solo hasta el 12 de mayo sabremos finalmente cuál es la posición de los Estados Unidos de mantenerse o de retirarse en el acuerdo, pero digamos, está jugando o está tomando unos riesgos muy altos el presidente francés en este tema, liderando esta propuesta. Robert, le pregunto, ¿cómo está el panorama internacional convulsionado por todos estos dimes y diretes? ¿Esto se podría lograr? ¿Se puede lograr esta reconsideración del acuerdo nuclear? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación y es un placer estar acá. Bueno, la verdad es que ha sido tan imprescindible todo. Realmente el mismo Trump lo ha dicho en un discurso que dio el día de ayer. Él dijo que él no sabía si iba a tomar una decisión concreta el próximo 12 de mayo, que es la fecha límite, o por lo menos la fecha en la cual él tiene que decidir si Estados Unidos se retira de este acuerdo nuclear que alcanzó el predecesor de Donald Trump, que es el presidente o el expresidente Barack Obama. Y precisamente por el nivel de improbabilidad, pues obviamente no solamente es Macron quien es el que está poniendo, o por lo menos haciendo el intento de, digamos, de persuadir al presidente de que se quede en ese plan nuclear, sino que también ahora también vemos que Angela Merkel, la canciller alemana, también está tratando de convencerlo de que se quede, porque obviamente el argumento general, o por lo menos en el contexto global, es que es mejor que Estados Unidos se quede en un plan que es imperfecto, pero que al final de cuentas es un plan, en vez de retirarse y radicalizar a Irán. Y volvemos nuevamente al punto de partida, que es Irán tratando de enriquecer uranio y de crear armas nucleares. Así que en vez de avanzar en un tema que, bueno, obviamente, como vuelvo y lo menciono, es un poco complicado y no es perfecto en su conjunto,
es mejor tener eso, compensar a construir sobre esa base en vez de retirarse del todo y tener un resultado adverso. Muy especial por Israel, por supuesto, aunque también Israel ha estado opuesto a este plan, pero obviamente que es un momento muy espinoso para las relaciones geopolíticas entre Estados Unidos, o por lo menos el hemisferio, e Irán y el Medio Oriente. Totalmente, además que ya toda la comunidad internacional y los países involucrados dijeron que sí van a permanecer en ese acuerdo. Le pregunto, profesor Andrés, ¿qué pasaría si Estados Unidos realmente el 12 de mayo, cuando es la fecha límite para ver si se queda o sale de este acuerdo, dice me retiro? Pues diría yo que fue un fracaso el intento de Macron por buscar mantenerlo. Diría que la alternativa de renegociar, de buscar otros términos, es como la salida de escape frente a esta situación. Mm, el acuerdo, como se mencionó anteriormente, no es perfecto, pero es un acuerdo. Eh, Recordemos que cuando se logró, con la intervención del presidente Barack Obama, era un gran avance frente, digamos, a esa carrera armamentista en la que está involucrado Irán. Eh, este es un paso, habrá que ver qué sucede el 12 de mayo, pero como también se ha mencionado aquí, el presidente Donald Trump es muy imprevisible sobre las decisiones que toma. Ahora, Robert, esta camaradería que se vio durante la reunión de los presidentes Macron y Donald Trump, que todo el mundo ha hablado de esto, podría ayudar para que en efecto el presidente estadounidense se quede dentro del acuerdo. Además, el presidente Macron habló con respecto a que no se puede generar una guerra en Medio Oriente. Hay que tener muchísimo cuidado, quiso decir, cuando se trate de Irán y este acuerdo nuclear. ¿Cuáles son los principales puntos que pueden generar ese conflicto en la región? Pues evidentemente después de la salida de Estados Unidos, si es que decide el presidente Donald Trump abandonar este acuerdo. Pues por más encantador que haya sido Macron y los besos y los abrazos y la tomada de mano, como lo vimos el día de ayer, pues no sé qué tanto llegue a resultar, porque precisamente volvemos al mismo punto de lo impredecible que es Donald Trump, porque el presidente tiene este tipo de trato cordial con otros mandatarios. Veamos, por ejemplo, el hecho de que él ha recibido, y cito como ejemplo, la visita de Shinzo Abe a Mar-a-Lago, o la visita también del mandatario chino Xi Jinping. Y bueno, obviamente todo era camaradería, todo era, digamos, se mostraba muy cordial frente a los invitados. Pero a la hora de la verdad, después de que termina toda esta fanfarria y todo el protocolo, volvemos a lo mismo, volvemos a atacar al contrario, bien sea por vías, digamos, retóricas, oratorias, como por medio de una guerra comercial. Y me refiero en particular al caso de China, porque aunque el presidente estadounidense ha tenido muy buena relación con el presidente chino, que incluso visitó Asia el año pasado, pues volvió al tema de imponer sanciones arancelarias, o por lo menos a aumentar o alterar los aranceles en los productos chinos. Así que precisamente por la volatilidad del presidente Donald Trump, resulta un poco complicado. Ahora, yo creo que aquí es donde entraría tal vez a funcionar las personas que rodean a Trump, personas que tienen más experiencia, como es el caso del general de John Kelly, que es el jefe de gabinete. Pero también hay que tener en consideración que está también rodeado de personas que tienen una forma de pensar similar a Donald Trump. Y me refiero, por ejemplo, a John Bolton, me refiero, por ejemplo, a Mike Pompeo, quien es el nominado para liderar el Departamento de Estado. Y estas personas también tienen esa misma corriente de pensamiento de que Estados Unidos debe prevalecer y donde no debe existir el multilateralismo, que fue precisamente el tema que mencionó Macron el día de hoy cuando se dirigió al Congreso. Ese multilateralismo que es importante para enfrentar retos comerciales, enfrentar retos globales, y que pues rodeado de las personas que están Donald Trump, pues va a ser muy difícil que eso alcance. Pero hay otras voces de razón, como por ejemplo el señor Kelly.
Profesor, ¿por qué es tan importante este multilateralismo que acaba de hablar Robert y que además dijo el presidente Macron? Me parece que en el plano internacional, Emmanuel Macron está buscando un nuevo orden mundial basado en el multilateralismo. Inclusive en su rueda de prensa hace pocos minutos en Washington planteó que ese orden mundial creado por los Estados Unidos y apoyado por los países aliados debe construirse de otra manera, donde se tenga en cuenta el actor que es Europa hoy en día. Pienso que en el plano internacional, frente al acuerdo con Irán, es fundamental el tema del multilateralismo, porque serán otros aliados que permitirán la viabilidad de esto. La gran dificultad es que, a mi modo de ver, Trump no mira estos aspectos, no los tiene en cuenta, sino que está buscando un poco su tema de seguridad nacional. Pero es obvio, y me parece importante destacarlo acá, que en el discurso ante el Congreso norteamericano, Macron fue muy enfático en inglés, hablando en inglés, diciendo que nunca Irán tendrá el arma nuclear. El acuerdo prevé un control hasta el 2025 del armamento iraní. Lo que habría que reconstruir entonces es cómo se va a desarrollar este proceso, cómo va a ser el control balístico, porque sobre las armas y el desarrollo armamentístico, Irán sí puede seguirlo desarrollando, y finalmente lo que tiene que buscar este acuerdo es una estabilidad en la región. Ahora, ¿cómo pueden lograr esto? Porque además el presidente Macron dijo que esto se podía lograr sin cortar las relaciones con Irán y sin afectar al pueblo. ¿Cómo se puede arreglar todo esto y se puede ordenar sin afectar al pueblo? Porque evidentemente las sanciones económicas y todo tipo de sanciones repercuten en el pueblo. Justamente, yo diría que el gran avance fue haber tenido ese acuerdo con Irán. Ahora, si se replantea, como lo está haciendo Donald Trump, con sus amenazas, con su discurso de campaña, que en efecto es el que está poniendo en práctica, pues va a ser muy difícil nuevamente volver a sentar a estos actores y ponerlos de acuerdo sobre nuevas bases. Robert, ¿usted cree que el discurso del presidente Donald Trump pueda cambiar luego de la visita del presidente Emmanuel Macron a Estados Unidos y puede cambiar además su política internacional? Esta situación, esa pregunta es interesante, pero hay que verlo desde dos puntos de vista. Vamos a analizarlo. Primero, obviamente, al presidente Trump le conviene mantener esa misma retórica que lo llevó al poder, porque él está tratando de mostrarse como el candidato que no da su brazo a torcer o que no cambia de parecer, aunque obviamente sabemos todos que él, es decir, él va de acuerdo a cómo se mueven las cosas o cómo se presenten las cosas mejor, pero de igual forma quiere mostrarse fuerte y autoritario y populista, porque realmente eso es lo que él es. Él básicamente ha tenido una postura muy populista y eso es lo que él quiere proyectar dentro de los votantes. ¿Por qué? Porque domésticamente, nacionalmente hablando, nos estamos acercando a lo que nosotros llamamos las elecciones de medio término, o en inglés los midterm elections, que es cuando se eligen cuando hay elecciones parlamentarias, me refiero al Senado, Cámara de Representantes, y obviamente pues los republicanos no están muy bien parados. Y obviamente pues Trump de cierta forma, aunque no ha ayudado en algunas de las campañas que se han realizado en algunos estados, de igual forma él quiere proyectarse como ese presidente que dice las cosas como él cree que las dice, y obviamente esto también lo hace de cara al 2020. Eso a nivel nacional. Ahora, a nivel internacional, a mí me parece que a Donald Trump le va a convenir cambiar su postura, porque no nos podemos olvidar de un factor supremamente importante aquí, y aquí es donde también Trump se juega su política o su capital político en el terreno de las relaciones internacionales, que es Corea del Norte. Porque si Corea del Norte ve que Donald Trump, coloquialmente hablando, se va a echar para atrás con el tema de Irán, entonces esto también puede enviar un mensaje equivocado a Pyongyang. Ahora,
En el caso de Norcorea también vemos que Kim Jong-un también juega las mismas cartas que han jugado sus predecesores, es decir, ellos prometen desarmarse nuclearmente, pero a final de cuentas nunca lo hacen. Lo ha hecho su abuelo Kim Jong-un en 1994, cuando se retiró de ese grupo de energía atómica en las Naciones Unidas, y bueno, también lo hizo su padre Kim Jong-il, y bueno, no sabemos si esta también pueda llegar a ser la posibilidad. Norcorea ha dicho que ellos dejan de producir armamentos nucleares siempre y cuando Estados Unidos garantice la seguridad en la península y que no intervenga en Corea del Norte. Pero por eso es que es tan coyuntural que el presidente Donald Trump se mantenga en su posición, de lo contrario va a enviar un mensaje equivocado y va a echar todo por la borda. Robert, ya tocaste el tema de Corea del Norte. Ahorita, Robert y profesor, vamos a retomar con ese tema, pero quiero saludar en este momento, ahora sí, a nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Washington, D.C., Bricio Segovia. Bricio, usted que estuvo en la capital, lugar donde desarrolló toda esta visita del mandatario francés, ¿qué nos puede resumir? ¿Qué puntos importantes nos puede resaltar de la visita de Estado del presidente galo? Bueno, pues para empezar, buenas noches. Es el eslogan prácticamente que han intentado transmitir tanto Emmanuel Macron como Donald Trump, y es el de la unidad hace la fuerza. De hecho, en la rueda de prensa de conclusión de este viaje de Estado por parte del presidente francés, el mismo Macron ha señalado que se va con una agenda positiva, y estas han sido las palabras que ha utilizado el mismo mandatario. Por lo tanto, el mensaje que quieren dar es el de unidad, el de resaltar esa alianza histórica que hay entre ambos países, y también los intentos de mantenerla. De hecho, en más de una ocasión llegaron a expresar ambos mandatarios que son capaces de superar las discrepancias existentes en política exterior por parte de ambos países, para poder alcanzar soluciones que sean para el beneficio y los intereses de las dos naciones. Ese, como digo, ha sido el epicentro del discurso tanto de Macron como de Donald Trump. Ahora bien, las discrepancias han sido también claras, y en la rueda de prensa conclusiva de este viaje, el presidente francés, en cuanto a uno de los puntos más controvertidos, el de el acuerdo nuclear iraní, ha señalado que no ve o no cree que Donald Trump vaya a poner todo de su parte para salvar este acuerdo. Esa, sin duda alguna, ha sido una de las conclusiones más reveladoras del presidente francés, después de haber pasado estos 3 días con el mandatario estadounidense, después de incluso de haberle lanzado y haber puesto sobre la mesa una propuesta para encontrar un acuerdo con puntos en común sobre los intereses estadounidenses, que aparentemente Donald Trump pues acogía con buena predisposición, pero como digo, en esta última rueda de prensa Macron no era tan optimista en cuanto a este acuerdo. Así es, Bricio. Nosotros vamos a volver al estudio con el profesor Castro. Profesor, retomemos entonces el tema de la desnuclearización de la península coreana. ¿Cómo hacer para que Europa y Estados Unidos logren esta desnuclearización, además 2 días antes del encuentro de la reunión de alto mando por parte de Corea del Norte y Corea del Sur, para también hablar de este tema y la posible reunión que puede tener Kim Jong-un con el presidente Donald Trump, como lo han anunciado, que pues todavía no tiene fecha en el calendario? Lo que uno vería es que con ocasión de esta visita de Estado del presidente francés han ocurrido una serie de hechos que en esa región del mundo dan muestras de algún tipo de acercamientos. Usted mencionó este episodio, digamos, en el tema militar. También recordemos que China está interviniendo para buscar facilitar ese acercamiento. Ya el presidente Trump también lo había manifestado, las posibilidades que hay, y como unos mensajes muy claros en ese sentido. Yo diría que Macron es una persona muy hábil, y ese poder de seducción que tiene busca capitalizarlo justamente en favor del multilateralismo y también de los intereses propios del liderazgo francés en el eje europeo.
Yo veo que hay buenas perspectivas, hay una oportunidad y tiene que ver eso también con un contexto internacional nuevo que se quiere buscar profundizar a través del liderazgo del presidente Macron. Robert, vuelvo con usted. Estados Unidos siendo una potencia mundial, tiene la moral, nosotros hablando, Estados Unidos para pedirle la desnuclearización a Corea del Norte y a Irán. Ese siempre ha sido un tema de disputa, ¿no? Un tema controversial, que Estados Unidos, siendo uno de los países que tiene estos armamentos nucleares también, pues, ¿qué autoridad tiene para decirle, por ejemplo, a Irán o decirle a otros países que también pues han enfrentado problemas de seguridad como Pakistán y decirles, ustedes tienen que dejar el armamento nuclear porque ustedes enfrentan o por lo menos representan un grave peligro para el mundo? Y yo creo que ese ha sido pues también ese punto de desencuentro entre algunas naciones. Pero yo creo que, como lo dijo el invitado en el estudio, es algo también muy importante. Eso no se ha tocado sobre la mesa. Realmente, en el tema de Norcorea, como lo mencioné anteriormente, lo que ha prevalecido, o por lo menos las condiciones que han sido resaltadas, es que pues, Estados Unidos no intervenga en Pyongyang. Pues este ha sido siempre el miedo que han infundido sus mandatarios desde que Corea del Sur y Corea del Norte se fueron a la guerra hace más de 50 años, o por lo menos porque todavía, eso es un punto muy interesante, que todavía esos dos países no han declarado el fin de un conflicto que viene de vieja data, desde la Guerra Fría. Y obviamente está el tema de China, porque China también tiene intereses sobre Corea del Norte y además busca también expandir su influencia sobre aguas territoriales en esa región. Así que por lo menos lo que se discute o lo que se pretende discutir no es si Estados Unidos también deba desnuclearizarse. Aquí el punto es, nosotros respetamos, estamos dispuestos a hablar siempre y cuando no haya una intervención militar. Y yo creo que más que Estados Unidos, el país que también ha logrado mitigar esas diferencias ha sido Corea del Sur. Realmente, yo creo que también hay que darle crédito a Seúl, no solamente al presidente Trump. De hecho, veamos lo que ocurrió en febrero durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur. Las dos Coreas se unieron y compitieron bajo un solo país, porque todavía existe esa premisa de que son una nación y es muy impulsada además por Pyongyang. De hecho, Corea del Sur esta semana desmanteló estos parlantes en la zona militarizada, que es la parte de la frontera, el paralelo 38 creo que es, en donde lo que hacía Corea del Sur era enviar mensajes de propaganda, pero también incluso un intercambio cultural como es el famoso K-pop, ¿no? Que es este fenómeno musical en Corea del Sur. Y han ido desmantelando todo eso y como una muestra de buena voluntad para que continúen las negociaciones, porque yo creo que tanto Corea del Sur como el mismo Japón, que también es un aliado importante para Estados Unidos, pues están buscando que Corea del Norte sea un país que se abra al mundo, pero que también no sea un país beligerante. Y hablando de fronteras, Bricio, quiero volver contigo. Hablemos de la política migratoria del presidente Donald Trump, porque el presidente Emmanuel Macron en su discurso, usted estaba ya con la prensa, entonces el presidente Emmanuel Macron criticó el muro que quiere construir en la frontera con México. Efectivamente, y no solo el muro, sino toda la política migratoria de la administración Trump. Empezó diciendo que él no construiría nunca un muro y después continuó señalando que en Francia, cuando se trata de personas que solicitan asilo, lo que aplican son medidas humanitarias. Así lo dijo el mandatario galo, haciendo alusión claramente a las cuotas de refugiados sirios que han solicitado asilo en diferentes países europeos.
y también en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump denegó, de hecho, a los refugiados, la recepción de refugiados sirios con ese veto migratorio que afectaba también pues, a países musulmanes. Por lo tanto, vemos ahí cómo Emmanuel Macron le ha ido dando una de cal y una de arena constantemente a Donald Trump. Importante también destacar que sobre todo las críticas no se las ha hecho en los cara a cara que ha tenido con el presidente estadounidense, lo ha hecho en actos paralelos donde tan solo comparecía él y también en actos frente a la prensa. Profesor, volvemos nosotros a hablar de otro de los puntos importantes del discurso del presidente Emmanuel Macron en el Capitolio estadounidense, y fue el terrorismo. El presidente Macron afirmó que los valores occidentales como la libertad y la democracia están en peligro, y también dijo que pues, los yihadistas eran una gran amenaza para el mundo occidental. Ahora, ¿cómo se puede luchar contra estas personas que, según él, quieran hacerle daño a los países libres como Estados Unidos y Francia? A ver, yo diría, frente al tema de la agenda que trataron los dos presidentes, que este era un tema central, la lucha común contra el terrorismo. Y sabemos bien que tanto en Francia como en los Estados Unidos hoy en día hay una amenaza latente. Estos países tienen que mostrarse muy firmes en sus políticas, en su accionar, tienen que coordinar, tiene que haber muchas redes de apoyos que permitan prevenir los riesgos del terrorismo. Y así lo hizo Macron en su discurso ante el Congreso norteamericano cuando se refiere a Daesh, a ISIS, buscando unir esfuerzos, porque la amenaza es realmente muy preocupante y cada día ocurren nuevos episodios que generan mucho pánico en las comunidades, en esos países. Entonces yo creo que allí hay un esfuerzo común y ahí hay unos puntos de acuerdo entre las dos naciones, y allí son unos aliados inseparables. Diría yo que ese es un punto en común donde deben actuar conjuntamente. Además, él dijo que se iban a mantener trabajando sobre Siria y en Siria, porque ahí está como todo concentrado, todo el terrorismo concentrado, y están los pilares y los bastiones del terrorismo, como le dijo el presidente Macron. Le pregunto ahora a usted, Robert, ¿el multilateralismo puede ayudar a la paz inclusiva en Siria, como lo dijo el presidente Macron? Bueno, indudablemente, pero es que no solamente estamos hablando del tema digamos, en temas de seguridad. Precisamente Macron ha criticado, no solamente en esta ocasión, sino en reiteradas ocasiones, al presidente Trump diciendo que pues era imposible que Estados Unidos es el único país del mundo que no es parte de este esfuerzo global para mitigar el cambio climático. Incluso él mismo hizo burla de una de las consignas más famosas de Donald Trump, que es vamos a hacer el mundo grande nuevamente, obviamente dentro del contexto de lo que fue y lo que ha sido la campaña política de Donald Trump. Yo creo que obviamente Macron, como se ha escuchado, pues está tratando de utilizar su seducción y de tratar de utilizar ese encanto que él pues emana realmente, porque pues eso parece que esto da a entender que es así. Y probablemente esto lo llegue a usar en una futura y una posible reunión que tenga Macron con Putin de cara al Foro Económico en San Petersburgo. Que, bueno, ahí podría haber esa posibilidad que ellos se reúnan, e incluso también podría haber la posibilidad de un encuentro entre Macron y Putin cuando se reúnan los países del G7 en Canadá a mediados de este año, donde no solamente se tocará el tema de la seguridad, sino también se tocará el tema de inmigración, que a la postre ha sido también una piedra en el zapato para Putin, para Macron, perdón, porque mientras Macron hace un llamado a una política menos nacionalista, pues en Francia están viéndose en un grave problema, porque su plan migratorio ha sido criticado tanto por derechas como izquierdas en Francia. Y su aprobación en el Congreso o en el Senado francés
en las próximas semanas, pues yo creo que va a verse comprometido. Así que yo creo que también está tratando de mostrarse más, no tan radical, pero obviamente pues en su casa también él va a tener un serio problema de inmigración. A mí me sorprende que el mismo Trump no haya mencionado el tema migratorio, precisamente a raíz de este escándalo, pues no escándalo, sino de esta controversia que ha generado la política migratoria de Emmanuel Macron, que está siendo discutida en estos momentos en Francia. Porque precisamente el día de hoy la Corte Suprema de Justicia está haciendo una deliberación sobre esa prohibición de los viajeros de países de origen musulmán a Estados Unidos, y donde vuelve a resurgir ese tema tan complicado. Así que, no, digamos, las cosas no son blanco y negro en temas de multilateralismo y digamos, de no caer en ese sensacionalismo y populismo, porque aunque Macron haya hecho mención de ello, pues también está enfrentando esa grave controversia en Francia a raíz de sus planes migratorios. Robert, vuelvo contigo en minutos. Conecto nuevamente con nuestro corresponsal en la capital estadounidense, Bricio Segovia. Bricio, hablemos del tema comercial. La Unión Europea y los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. ¿Qué pidió el presidente Macron en su visita de Estado a Washington? Bueno, pues el presidente Emmanuel Macron ha dejado claro ante la prensa que uno de los puntos claves de su visita también era conseguir una excepción permanente de los aranceles impuestos por Donald Trump sobre el acero y el aluminio que afectan a la Unión Europea, por lo tanto a Francia. Pero importante señalar que Emmanuel Macron en este sentido está actuando también como líder europeo y de sus socios. Por lo tanto, ese es uno de los puntos importantes que ha destacado el presidente galo. También ha dicho que Francia y Estados Unidos son el ejemplo perfecto de socios estratégicos y que con a los aliados no se les declara la guerra comercial. También ha señalado que está preocupado por esa guerra comercial abierta desde Estados Unidos contra China. Eso sí, el presidente Macron ahí pues ha tendido la mano a su homólogo estadounidense diciendo que ha sido Pyongyang quien se ha ganado precisamente esta situación. Pero como digo, este va a ser un tema recurrente aquí en la capital estadounidense, porque no olvidemos que este mismo viernes la canciller alemana Angela Merkel visitará pues la Casa Blanca para reunirse con Donald Trump, y seguro sacará también pues este tema, vendrá a reforzar la postura de su socio francés sobre los aranceles impuestos para la Unión Europea. Profesor, hablemos de otro tema completamente diferente y también muy importante que resaltó el presidente Emmanuel Macron, el cambio climático. ¿Cómo se puede interpretar la afirmación de Macron sobre que Estados Unidos pudiera, un tiempo no muy lejano, devolverse al acuerdo, de volver a estar en el acuerdo? Yo diría que este punto hay que inscribirlo también con el tema económico y comercial. Un poco habría que circunscribirlo como a una noción o un término de caos mundial. El presidente Macron en su intervención, en su discurso en el Congreso norteamericano, llamó la atención sobre la subida de los nacionalismos y llamó a los Estados Unidos a permanecer fiel a sus ideales y al tema del multilateralismo. Si nos referimos al tema comercial, ya como lo señaló Bricio, es claro que la guerra comercial no es la solución y habrá que buscar un entendimiento. Unas excepciones, pero vemos que todo el mundo está yendo a pedirle a Trump que no le aplique los aranceles al acero y al aluminio. En el tema de protección de datos, por ejemplo, hay que encontrar un equilibrio entre el tema ético y el tema de innovación. O sea, no todo puede ser la innovación a cualquier costo. Y en lo que usted menciona, tiene que ver con temas de medio ambiente. Lo que ha planteado, y me parece que lo ha hecho con un liderazgo muy importante, el presidente Macron, es comentar que no hay un planeta B, sino que ellos tienen el convencimiento que Estados Unidos tiene que volver al Acuerdo de París. Entonces, en esa medida, en su discurso me parece que va
adelante buscando justamente un pronunciamiento del presidente Trump que lo comprometa con estos temas. Profesor, usted toca un tema muy importante y es el escándalo de Facebook y los datos de millones de usuarios que están circulando por las redes sociales. Robert, con respecto a esto, ¿cómo se puede encontrar el equilibrio perfecto en la innovación y la ética para aprovechar la economía? Estoy citando textualmente la frase que dijo el presidente Emmanuel Macron. Bueno, yo creo que eso es una cosa que, bueno, debido a la naturaleza de todo lo que hemos visto en el tema tecnológico, pues los países mismos están empezando a tomar cartas en el asunto. Y un buen ejemplo precisamente es Francia, puesto que sus legisladores han dicho que quieren implantar o por lo menos tener un tipo de aplicación en el cual ellos se puedan comunicar sin miedo a una interferencia extranjera. Y me refiero, por ejemplo, al caso de aplicaciones como Telegram, como WhatsApp, porque la queja es que dentro de estas organizaciones que manejan pues prácticamente un gran porcentaje de lo que es el tráfico de Internet, estos servidores no se encuentran en esos países. Por lo menos Francia no tiene ninguno de estos servidores ni de Google, ni de Facebook, ni de otras compañías que están afiliadas a esta empresa, ¿no? Que es básicamente lo que es el Internet. Y obviamente pues esto ha generado muchas críticas y Francia está comenzando a tomar esas medidas, ya están empezando a desarrollar ese tipo de tecnologías, esas aplicaciones para que no hayan esas interferencias como por ejemplo lo que vimos con Cambridge Analytica o por lo menos mitigar ese tipo de daños o por lo menos lo que se ha hablado tantas veces, la interferencia o la injerencia rusa en temas de elecciones y de procesos democráticos en algunos países como en el caso de Estados Unidos. Y precisamente volvemos al mismo tema del multilateralismo, por eso es que es tan importante. Yo creo que quería hacer una rectificación porque había dicho que tal vez Macron se reúna con Putin en el G7, lo que quería decir era que probablemente ellos se reúnan en el G20 en Argentina a finales de este año, o posiblemente anterior, digamos, una reunión anterior a esa oficial, porque obviamente pues los temas lo ameritan. Y yo creo que ahí es donde se va a discutir ese tema tan importante, porque obviamente ahora estamos viendo que las democracias, que los procesos electorales están viéndose comprometidos por estas alteraciones en esos procesos mismos por parte de algunos países, que no solamente Rusia, hay que decirlo, hay otros países que también tienen intenciones de alterar ese tipo de procesos, como el caso de China, hay hackers en Irán también, así que obviamente ese va a ser un tema que se va a poner sobre la mesa. Rápidamente vuelvo a Washington, D.C. con nuestro corresponsal Bricio Segovia. Bricio, hablemos de un tema pues evidentemente que no se nos puede quedar en el tintero y fue del lenguaje corporal y todas las incidencias que pasaron entre el presidente Macron y el presidente Donald Trump. ¿Qué pasó ahí? Bueno, pues efectivamente vimos numerosas muestras de afecto entre ambos mandatarios. Quizá el más visible de todos fue cómo se saludaban a la francesa, con ese beso en la mejilla que es tan habitual en Francia entre hombres y mujeres, pero que aquí en Estados Unidos para nada es algo habitual, ya que el beso es algo pues que no se suele dar al saludar a nadie, más bien se saludan pues de abrazo y en el caso de desconocidos estrechando la mano, como mucho. Por lo tanto, eso sin duda alguna ha llamado muchísimo la atención aquí en Estados Unidos, pero no solamente esos detalles, hemos visto también como en alguna ocasión el presidente Donald Trump cogía de la mano a su homólogo francés, situaciones un tanto extrañas como le intentó incluso quitar la caspa, decía, del hombro en el mismo despacho oval, situaciones desde luego poco protocolarias, pero eso sí que ambos mandatarios han señalado como una relación especial. Han sido las palabras exactas que utilizan ambos para definir el tipo de trato que mantienen. No significa eso que vaya a ser favorable para las relaciones bilaterales. ¿Por qué digo esto? Pues porque hemos visto cómo Donald Trump separa muy bien y mucho la relación personal que mantiene con otros homólogos presidentes y la relación
política como líder de Estado. Y de hecho el ejemplo más claro es la del mandatario chino Xi Jinping, con quien mantiene una excelente relación personal. Sin embargo, en el plano político la cuestión es bien diferente. Sin duda, una visita para recordar y para la historia. Mauricio, muchísimas gracias por estar con nosotros desde la capital estadounidense, Washington, D.C. Profesor Andrés Castro, también quiero darle las gracias por habernos acompañado esta noche especial aquí en France 24. Y Robert Valencia, muchísimas gracias también por estar con nosotros en France 24. Hasta una próxima oportunidad. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos durante toda esta hora de especiales en France en 24 minutos. Más noticias internacionales con mi compañero Alan Austria.